todos los, todos los temas desde el punto de vista conceptual tratado, y después lo que sería interesante, si hay consultas, dudas, o se hacen temas de discusión, poder justamente hacer un intercambio, y creo que ese es el espíritu de estas reuniones, que si bien son generales en cuanto a los temas que se van a tratar por parte de los capacitadores, hay muchas personas que están del otro lado, que están trabajando con distintas experiencias, y por ahí pueden surgir temas que puedan ayudar a la mejora de la problemática que se vaya detectando, ¿no? Así que esa es la idea por lo pronto de la forma en que voy a encarar la charla. Ahí, Gabriel, si podés habilitar para poder compartir pantalla, así. A ver Ahí si estamos, puedo. sí, perfecto. ¿Ya podés? Bien. Sí, 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 ya ahí está se ve. habilitado. Bárbaro. Muy bien. Perfecto. Bueno, el tema que me toca dar hoy es el tema del impacto ambiental, pero para lo cual vamos a empezar por la parte conceptual, donde está anclada toda la normativa ambiental, y en realidad también voy a retomar un poco lo que ya hizo Hugo, para que vean que todo tiene una continuidad y que no es un tema separado del otro, digamos, independientemente que son temas diferentes, todo tiene que ver con todo. Entonces, siempre la cuestión normativa y la cuestión de la gestión por parte de las empresas, por parte del Estado, cada uno en su lugar donde le toca trabajar, tienen que estar con esta mirada al desarrollo sostenible. Recuerden que justamente uno cuando está en la gestión no puede, digamos, no puede estar en ninguno de los extremos, digamos, tiene que tener una mirada media justamente, y el concepto del desarrollo sostenible sería el que ancla justamente la gestión ambiental en este caso, ¿no? Bueno, como todos saben, hay tres patas muy claras que tienen que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social, la preservación ambiental. Uno si lo mira como una mesa de tres patas, para que esté en equilibrio, si yo pongo, por ejemplo, ahí arriba el desarrollo sostenible, las tres patas tienen que tener la misma medida y tienen que tener la misma resistencia. Entonces, el problema justamente se da cuando alguna de estas tres patas o tiene más importancia que las demás, y ahí vienen la problemática, se desatan los problemas y el desequilibrio. Bueno, entonces, muchas veces se da prioridad al desarrollo económico, otras veces solamente la preservación ambiental, depende de dónde me voy parando, digamos, si soy un grupo ambientalista, voy a tener justamente la mirada más puesta en la preservación ambiental. Si soy una industria, o solamente estoy haciendo un trabajo desde el punto de vista productivo, por ahí solamente me interesa el desarrollo económico. Y si estoy con la cuestión social, digamos, para mejorar las condiciones de la gente, o tengo esa mirada, digamos, me puedo quedar en esa punta. Pero en realidad lo que yo tengo que tratar de hacer, y lo que buscan en general también las normativas, es que esto haya un equilibrio para lograr el desarrollo sostenible. Y bueno, y ahí hay puentes que se van haciendo entre estos tipos, entre estos tres polos, para justamente ir llegando a consenso. Bueno, entre la preservación ambiental y el desarrollo económico, las tecnologías adecuadas, apropiadas. Entre el desarrollo económico y el desarrollo social, bueno, las políticas distributivas también adecuadas. Y entre la preservación ambiental y el desarrollo social, la cultura y la institucionalidad. Esta es una forma. Ahora, seguramente, en la modernidad también hay otras formas de ver el desarrollo sostenible y otras estructuras que se dan para poder, digamos, entenderlo. Pero si vamos a la cuestión normativa, tenemos que tener en claro la pirámide jurídica. A ver, por arriba de todo, lo más importante que tenemos por lo pronto en Argentina es la Constitución Nacional, básicamente el artículo 41, que es el que incorporó justamente todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Después están los tratados y acuerdos internacionales. Estos tratados y acuerdos internacionales hay varios, pero entre los que nos tocan más cerca en Entre Ríos tenemos uno que fue famoso, justamente cuando estaba en la gestión, que tiene que ver con el Tratado del Río Uruguay, que es el que dio origen a la CARO y fue justamente por el cual fuimos a una controversia internacional en La Haya con la República Oriental de Uruguay por el tema de las pasteras. También está la Convención Ramsar de la conservación de humedales, que es otro tratado internacional que dirigió Argentina. Entonces, eso está después de la Constitución Nacional. Luego vienen las leyes de presupuestos mínimos. Estas leyes, en realidad, que tienen que ver justamente con la nueva Constitución, digamos, son leyes que no necesitan tener una ley provincial que la apruebe, justamente porque por eso se llaman de presupuestos mínimos, ponen una base de gestión para todo el territorio nacional. Entonces, entre ellas está la de residuos industriales, la gestión de PCB,
la gestión integral de residuos domiciliarios, hay varias, pero digamos, tengan en cuenta eso, que cuando se promulga esta ley en la nación, directamente las provincias están obligadas a cumplimentarlas, ¿eh? O sea, por eso se llaman de presupuestos mínimos. Después vienen las leyes nacionales, que acá sí, para que sean aplicadas en el territorio provincial, como vivimos en una república federal, tiene que haber una ley, digamos, provincial que adhiera a la ley nacional. Luego vienen las constituciones provinciales, después vienen las leyes provinciales. Ahí, como explicó Hugo, la Constitución Provincial de Entre Ríos, en su última reforma, incorporó muchos de las cuestiones ambientales, que también explicó que son muy difíciles de cumplir por todo lo que se incorporó. Pero bueno, está la Constitución Provincial, después vienen las leyes provinciales, que acá van a haber varias, por ejemplo la 6260, es una ley provincial, que va a tratar después el ingeniero Gualfré con el tema de afluentes industriales. Después vienen los decretos provinciales, que es justamente lo que voy a desarrollar, que tienen que ver con el decreto de impacto ambiental, y acá hay una diferencia significativa entre un decreto y una ley. La ley se promulga en la legislatura, o sea, tiene que pasar por ambas cámaras. Generalmente la propone una cámara, ya sea diputados o senadores, se eleva a la otra cámara, y si no hay objeciones, se promulga. En cambio, los decretos son un derecho del Ejecutivo, o sea, lo hace el organismo que está interesado en tener la normativa, y directamente por un trámite interno se firma, digamos, se ve la validación de la misma, lo firma el gobernador y después se lo publica en el boletín oficial. Después de esto vienen las ordenanzas municipales, que es la que regulan cada ejido municipal, digamos, las comunas. Entonces, fíjense todo lo que hay acá. Por ahí, cuando uno trabaja en el territorio, está más abocado a lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales, pero en realidad, que es un problema que ha habido en estos últimos tiempos, los municipios van sacando ordenanzas que por ahí van colisionando con las normativas que están más adelante. Y acá esto va de arriba para abajo, o sea, la opinión jurídica es clara, lo que es más importante es lo que está arriba, y en el piso de la gestión o de la normativa son las ordenanzas. Entonces, lo que es fundamental que haya un principio de congruencia, que se llama, que tiene que ver que todo tiene que tener una línea. O sea, yo no puedo, por una ley provincial, decir algo que va en contra de una ley nacional y viceversa. Una ordenanza municipal tampoco puede oponerse a una ley o a un decreto provincial, digamos. Entonces ahí justamente es lo que muchas veces se desconoce en estas cosas, y por ahí se promulgan leyes, decretos, que después son inaplicables o caen, digamos, no se pueden aplicar porque justamente entran en controversia con algunas de estas normas. Bien, vamos a hablar justamente del decreto 4977, es un decreto y no es una ley. Ustedes preguntarán por qué no es una ley, que es lo que tendría que haber sido, porque en ese momento, en el año 2009, básicamente en el 2008, nosotros arrancamos la gestión en diciembre, había un vacío de la cuestión normativa, justamente porque Entre Ríos no tenía nada que regule la, digamos, presentación de estudios ambientales. Sí estaba la ley, por la Ley General del Ambiente había una ley de presupuesto mínimo de estudios ambientales, pero que bueno, había que implementarla, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Solamente había uno o dos municipios que ya tenían una ordenanza de estudios ambientales, el que recuerdo es Concepción del Uruguay, no se me viene si había algún otro en ese momento, pero bueno, básicamente en todo el territorio, salvo en el ejido de Concepción del Uruguay, no se exigían los estudios ambientales. Sí se exigían cuando venían obras, por ejemplo, financiadas por el BID, como tenían que ver con obras de infraestructura importantes, como rutas, algunas obras que se hacían en alguna ciudad que sí necesitaban que se haga el estudio ambiental. Pero ¿qué había? Al no tener una normativa provincial, el organismo de contralor tampoco tenía técnicos ni tenía un organigrama interno para poder evaluar los estudios ambientales. O sea, al no estar una norma, no estaba la responsabilidad para poder cumplirla, y por lo tanto no había del otro lado quien revise y quien evalúe. Tampoco había consultores, registro, bueno, era un vacío. Entonces se hizo, para ganar tiempo, justamente un decreto que se tomó como base el decreto de Santa Fe, digamos, con algunas modificaciones, y bueno, se promulgó, se hizo la gestión interna y salió justamente en el año 2009, y en función a este decreto es donde hay un cambio en la gestión ambiental, justamente porque un montón de actividades que no estaban reguladas por ninguna norma empezaron a tener que presentar justamente informes o estudios ambientales. Y bueno, fue justamente el área que más trabajo generó, digamos, en el ámbito interno de la Secretaría, de la gestión de la Secretaría, y también en el ámbito externo. O sea, muchas empresas, emprendimientos, empezaron a requerir servicios profesionales también para la presentación de estudios ambientales, porque ahora era una normativa. Como todo, hubo un tiempo para que se pongan
al día, digamos, se le dio un tiempo a las industrias para que puedan hacer las que estaban en funcionamiento de informes ambientales, como vamos a ver, pero bueno, marcó un antes y un después, eso sí se los puedo decir, en lo que era la gestión ambiental en la provincia. Yendo un poco a la parte conceptual y haciendo pie en la Ley General del Ambiente, que tiene que ver con las cuestiones de estudios ambientales, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la parte conceptual. Bueno, hay tres ejes, uno semántico, otro tiene que ver con las etapas básicas y los procedimientos. Bueno, todo esto que está acá son, como se le puede decir, a la misma cosa nombrar, ¿no? Informe medioambiental, informe de impacto ambiental, procedimiento de evaluación de impacto, evaluaciones de impacto ecológico, de proyectos, estudios ambientales, declaración de impacto ambiental, informe de proyecto, certificado de impacto ambiental que no está acá, digamos, cada normativa, cada jurisdicción le va dando por ahí distintas terminologías, lo mismo, y bueno, eso también hay que empezar a separar, también la bibliografía, depende del libro que ustedes lean, los españoles llaman de una forma al certificado de impacto ambiental, por ejemplo, si hacen un proyecto de vialidad nacional, es en la declaración de impacto ambiental, es de la DIA, la OPDS lo llama de otra manera, que es el Organismo Ambiental de Buenos Aires, nosotros acá en la provincia es el certificado de aptitud, pero bueno, tiene que ver cómo lo nombran. Lo importante es saber a qué se refiere conceptualmente cada una de estas palabras. Y bueno, y evaluar qué es. Digamos, para que haga un estudio de impacto ambiental, básicamente es una evaluación y conceptualmente es comparar algo con un patrón previo. O sea, es una comparación entre el estado anterior a una intervención, ya sea una obra, algún proyecto, el lugar donde se va a desarrollar, con lo que va a quedar después una vez implantado esa obra o ese proyecto. O sea, hay dos etapas muy claras. Uno tiene que ver con la etapa de ejecución de la obra o proyecto, y otra, una vez que se termina, es la etapa de funcionamiento. Entonces el impacto se puede separar. Por ejemplo, yo hago una ruta, y bueno, tengo todo un movimiento de suelos, terraplenes, alcantarillas, construyo puente. Ese es el impacto de cuando yo hago la obra. Pero después, una vez que se terminó la ruta, se van las máquinas, se desarman los obradores, y empiezan a circular los autos, colectivos y camiones. Entonces ahí ya tengo otro tipo de impactos, en eso conceptualmente. Entonces, yo lo que hago con todo esto, en realidad es tratar de comparar qué pasaba antes en ese lugar con el ambiente y qué pasa ahora una vez que está terminado. En realidad lo que hace el mecanismo de impacto ambiental, como vamos a ver, es predecir, es tratar de saber qué va a pasar y en el caso que vaya detectando problemas, cómo los puedo mitigar o cómo los puedo remediar. Esa es la idea. Bueno, esto nace hace unos cuantos años, hace 70 años, ya como un estudio técnico, en la década del 50, después de a poquito se va incorporando a los ordenamientos jurídicos de distintos países, lógicamente primero empieza en Europa, Norteamérica, Canadá, bueno, y de poco va bajando, ¿no? Después va adquiriendo una estructura procesal y después se transforma en lo que es hoy, que es un acto administrativo complejo, justamente, que trata de determinar estos pasos específicos para otorgar o no la viabilidad ambiental de un proyecto, ya sea en el ámbito privado o público, porque también esto no hay que perder de vista, o sea, todo un proyecto o obra que vaya a generar un impacto, que se prevea que vaya a generar un impacto, tiene que pasar por un mecanismo de estudio y evaluación del impacto ambiental. El estudio lo hace el proponente, si es una ruta, lo va a tener que hacer vialidad provincial, y si es un frigorífico, lo va a proponer un privado, por decir, y la evaluación la hace solo el Estado. Esto también, no se contrata a una consultora para que haga la evaluación. La evaluación es un derecho que tiene justamente el Estado, en este caso el Estado provincial, o los municipios que tengan la normativa para poder evaluar esos proyectos. Pero las dos, ya sea en el ámbito público o privado, tiene que hacer. Justamente uno de los principales conflictos que se tuvo al principio de la incorporación de esta normativa en la provincia, que los otros organismos del Estado que hacían obras como vialidad, como hidráulica, como obras públicas, empiecen a incorporar la generación de los estudios ambientales a las obras. Y esto, en los tiempos muchas veces políticos que nos tocan vivir, se anuncian y se licitan las obras y muchas veces se hacían sin los estudios ambientales previos. Aunque les parezca una cosa rara, ayer nos tocó participar con otro colega en una audiencia pública que se hizo sobre un tramo de la autovía, la Ruta 7, en la provincia de Buenos Aires, porque no se había hecho la audiencia pública antes de la ruta. La ruta se inauguró en 2019.
a ver, ya está hecha, ya se hizo toda la gestión, se hizo el estudio de impacto, el plan de gestión, pero hubo un abogado que presentó una demanda que no se habían hecho las audiencias públicas, que es lo que vamos a ver ahora, y Vialidad la tuvo que hacer a destiempo, lógicamente, porque la ruta ya está, ya se comprobó, digamos, por lo pronto, en general todos los que hablaron en la audiencia están de acuerdo, pero eso se tendría que haber hecho antes. ¿Y por qué no se hizo antes? Justamente por esto que le decía, a veces los tiempos de las obras se van apurando porque obedecen, digamos, a otras lógicas y por ahí se van dejando las cuestiones que se tienen que ir llevando a cabo previamente. Bueno, los objetivos. El primer objetivo es evaluar integralmente la factibilidad y conveniencia de ejecutar obras o actividades que se propongan. O sea, esto es lo primero. A ver, yo tengo una idea, un proyecto, bueno, vamos a ver si eso se puede llegar adelante. Por eso se hace antes, no después. Porque si lo hago después y justamente se comprueba que no es viable, ya hay un gasto, digamos, una inversión hecha que no se va a poder utilizar. Después, una vez que es viable, lo que quiero también es que se minimicen los impactos ambientales negativos. O sea, todo obra o proyecto tiene impactos positivos, no solamente los impactos son negativos, esto también es importante que lo entendamos. Uno cuando habla de impacto, lo primero que se le viene a la cabeza, uy, no, se rompió esto, se desmontó, se prendió fuego, se le volcó al arroyo el combustible. No, puede ser que haya impactos negativos, pero también pueden ser que haya impactos positivos, por ejemplo, la generación de trabajo, la mejora de la calidad de vida, por ejemplo, cuando se hace una ruta, una autovía, los que vivimos acá al lado de la autovía 14, está clarísimo que la obra significó un impacto muy positivo, porque todos los que íbamos antes a hacer 30 kilómetros y demorábamos 1 hora y media, 1 hora y cuarto, y el riesgo de accidente, ahora lo haces en 30 minutos y el riesgo de accidente disminuyó. Entonces, bueno, depende del tipo de obra, el impacto va a ser negativo o positivo, ¿no? Y bueno, y después justamente los que son negativos, uno trata de prevenirlos, mitigarlos, y bueno, ir viendo todas las medidas que podamos tomar en lo que es posible para justamente aminorar esos impactos negativos. También es bueno saber que hay impactos que no se pueden mitigar. Cuando yo hago una extracción de suelo en una cantera y extraje todo el suelo que tenía disponible, por ejemplo un suelo calcáreo, me va a quedar el pozo. No lo voy a poder llenar con otra cosa porque no va a ser viable, ni técnicamente ni económicamente. Entonces también hay impactos que ya son irremediables, digamos, y que van a quedar, y que bueno, que asumo que eso va a pasar. A lo sumo puedo ver en qué puedo reusar esa infraestructura, cómo puedo hacer para que no haya riesgo, para que no haya accidentes, y bueno, y otras cosas. Pero también tengo que asumir eso. Y la minería, en algún momento lo voy a tener que desarrollar. Pero justamente lo que se ha cambiado en estos últimos tiempos es la forma de hacer las cosas y de mejorar la gestión a medida que se van desarrollando los proyectos para que los impactos que ya no puedo remediar, digamos, justamente no sean tan negativos. Bueno, los lineamientos tienen que ver con la Ley General del Ambiente, y acá me va a poner otras cuestiones que tienen que ver con la implementación de impacto ambiental, para que sepan dónde está esto, digamos, en la escala de los lineamientos de la política de gestión ambiental. Bueno, uno son los instrumentos, otra la evaluación de impacto y otros son la participación ciudadana. Estos tres ejes también son importantes, y esto me hace entender un poco por qué el estudio de impacto ambiental, digamos, o este tipo de procedimientos administrativos han cobrado tanta importancia en estos últimos años. Bueno, en la Ley General del Ambiente justamente define estos instrumentos de la política ambiental de la siguiente manera, en orden de prioridades. O sea, si yo quisiera tener un buen equilibrio o llegar a un desarrollo sustentable, digamos, tendría que tener esto de base en todo, digamos, territorio, ya sea un ejido municipal, en un territorio provincial, en un territorio que sea interjurisdiccional, lógicamente en el país, y tendría que hacer un ordenamiento ambiental del territorio. Hoy por hoy, en el Ministerio de Ambiente y Nación hay una Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que es un nuevo concepto que se aleja un poco de lo que eran los planes de ordenamiento territoriales que hacían antes los arquitectos, que obedecían justamente como los planes, por ejemplo, que tengo las normativas, digamos, de zonificación urbana, que generalmente se hacen en las ciudades, obedecen a un concepto más de zonificación, pero que no se cruzaba tanto con lo ambiental. Simplemente se decía, bueno, va a estar el sector, acaba de vivir la gente, acaba de estar la industria, que me ordenaba ciertamente, pero no había tanto una cuestión tan ambiental. Y bueno, esta nueva forma de ordenamiento, digamos, incorpora otros conceptos que van haciendo que sea más completo, digamos, un ordenamiento ambiental del territorio que solamente un ordenamiento territorial o una ordenanza de zonificación.
Luego de eso, que tengo ordenado el territorio, viene la evaluación de impacto ambiental. O sea, lo que me va a dar el primer punto es decir, a ver, tengo un territorio, a ver, definamos en dónde hacemos cada actividad, a dónde hacemos ganadería, a dónde hacemos agricultura, a dónde hacemos turismo. A ver, podemos mezclar todas estas actividades en un mismo lugar. Si las vamos a mezclar, ¿cómo las vamos a tener que hacer para que no haya conflicto? O sea, es como marcar, digamos, la cancha para saber qué puedo hacer en cada lugar. Generalmente esto no está, justamente por eso después vienen los conflictos, ¿no? O se van haciendo estos ordenamientos después que van pasando las cosas, y es por eso que en muchas ciudades han quedado plantas de alimento o industrias en el medio de la ciudad, justamente por la falta de planificación. ¿Mm? Bueno, después sí es la evaluación de impacto ambiental, o sea, más allá de que tenga problemas, que no se haya ordenado el territorio, cada actividad nueva tiene que pasar por un proceso de estudio y evaluación de impacto ambiental para determinar si eso es viable o no es viable, que es muy importante. Muchas veces se hacen cosas que no son viables porque no se estudiaron alternativas. Entonces, esto obliga a que si no es viable, tenga que presentar un proyecto mejor para que pueda desarrollar mi actividad. Después es el sistema de control, o sea, acá vienen las autoridades, a ver, tengo el ordenamiento, hice la evaluación de impacto, pero tiene que haber alguien que controle que lo que yo me comprometí a decir en el estudio de impacto ambiental se haga. Y esto hay que entenderlo también. Que yo obtenga el certificado de aptitud ambiental no me da la seguridad de que las cosas después se hagan bien, porque cuando yo presento la carta de presentación y hago el estudio, en realidad es una declaración jurada del proponente que se compromete a hacer determinadas actividades en un marco y va a mitigar los impactos que pueda generar de determinada manera. Ahora, si después esto se traduce a una industria, un emprendimiento productivo, primario, con animales, por ejemplo, un criadero de cerdos, si después nadie va a controlarlo en 5 años o nadie se da una vuelta, y bueno, el riesgo que esa persona cumpla con la norma corre solamente a la conciencia de la persona que lo propone, salvo que haya un conflicto y una denuncia, pero en realidad también el sistema de control tiene que ser efectivo y tiene que ser permanente el monitoreo, ya sea con inspecciones, con requerimientos, digamos, esto es la manera de que todo se vaya desarrollando de acuerdo a lo que uno puso en un estudio, ¿no? Después vienen otras medidas que son por ahí no tan estructurales, pero la educación ambiental es fundamental. Un sistema de diagnóstico también, ahora justamente hay herramientas digitales para tener justamente un sistema de diagnóstico de información ambiental más confiable, y un régimen económico de promoción y desarrollo. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo necesito que las industrias reconviertan sus tecnologías para tratar efluentes, o incorporen mejores, bueno, tendría que tener planes también para que estas industrias puedan obtener un financiamiento. Esto no significa que sean ANR o digamos, subsidios no reintegrables, sino básicamente lo que piden las industrias es financiamiento para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Que creo que también es lo que más suma, digamos, cuando hay conflicto uno trata de justamente buscar alternativas para que las cosas se puedan llevar adelante. Bueno, esto no lo digo yo, digamos, estos son los instrumentos de la política ambiental que están fijados en la Ley General del Ambiente, pero marcan el marco lógico en donde entra a jugar lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental. Bueno, una definición que también está en la Ley General del Ambiente, ahí está, por eso dice nación, porque la Ley General del Ambiente, bueno, es un poco de todo lo que tuvimos nosotros hablando, ¿no? Y este estudio ambiental siempre va a estar sujeto a un procedimiento de evaluación. Recuerden que la evaluación la hace el organismo público. En la provincia de Entre Ríos, la evaluación se hace en la Secretaría de Ambiente. Y esto también es previo, eso también recuérdenlo, no después. Como le estaba comentando, digamos, lo que se hizo ayer, digamos, se hizo el estudio previamente, lo que no se hizo fue justamente el proceso de participación ciudadana. A ver, que también está en la Ley General del Ambiente. Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y de alcance general. A ver, esto está por ley, o sea, se tiene que hacer. Todos tenemos derecho a opinar. Pero ¿qué es lo que es importante también que tienen que saber? Las autoridades de cada jurisdicción lo tienen que institucionalizar y generar los mecanismos para que las personas puedan, digamos, acceder a la información. Que también hay una ley general, una ley de presupuestos mínimos, que es acceso a la información pública ambiental. Y bueno, y esto se hace de distintas maneras. Pero bueno, si hay gente que presenta opiniones que son contrarias, en general uno tiene que ver cuáles son las opiniones y si están justificadas tiene que ver una respuesta también de parte del proponente, digamos. Entonces,
Alguien presenta un proyecto, el Estado evalúa, hay una persona que dice, bueno, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por escrito, entonces si es atendible, digamos, lo que se está marcando, se deberá dar una respuesta. Y otra cosa importante, que estos mecanismos de participación ciudadana no son vinculantes. Lo dice también la Ley General del Ambiente, que también por ahí es una confusión que tiene mucha gente, digamos. Una cosa que yo abro un proceso de participación ciudadana para que la gente acceda a la información, pueda opinar, y otra cosa que mi opinión sea vinculante o no. ¿Ah? Esto también me ha tocado en lo personal, también en todo este tipo de procesos, que por ahí se presenta un proyecto y hay gente que está en contra, pero no fundamenta el por qué está en contra, técnicamente hablando. Entonces, después quiere que porque está en contra, que su opinión sea tomada como válida o que sea vinculante a la validación de ese proyecto con la obtención de un certificado ambiental. Y bueno, esto también por ley hace que estos procesos sean, que la información esté disponible, pero también la da como no vinculante. Bueno, y los mecanismos que hay para hacer la participación pública son diferentes. Una son las audiencias públicas, como la que le conté ayer, que ahora se hizo por Zoom. Digamos, ¿cuál es la variedad, digamos, la novedad? Es que se hizo por Zoom, ya no fue, digamos, presencial. La puesta de los estudios a disposición del público para revisión y consulta, las reuniones de carácter público donde se aborda este proyecto. La audiencia pública está más estructurada que una reunión. Ahora yo me tengo que anotar, tengo un orden para hablar, tengo unos minutos para hablar, y bueno, es otro proceso, ¿no? La notificación a los posibles afectados y la recepción de comentarios por escrito. En la provincia de Entre Ríos, lo que dice el decreto 4977 tiene que ver con la puesta de los estudios a disposición del público para que haya revisión. Para esto se le indica al proponente que tenga que ir por los medios más escuchados de la comunidad donde se va a insertar el proyecto, ya sea en diarios, radios, medios digitales, publicar justamente un aviso que se va a hacer determinado proyecto, por ejemplo una granja avícola, y que el estudio de impacto ambiental va a estar disponible en tal lugar. Generalmente es la Secretaría de Ambiente o en algunos lugares en la escuela rural o en algún lugar que se define. Y se le da un tiempo a la gente para que lo pueda ir a ver y se abre un libro de actas en donde la gente pueda presentar sus objeciones que pueden ser en contra o a favor, porque también pasa. Puedo estar en contra o puedo estar a favor del proyecto. Y una vez que se cierra ese libro de consultas, se revisa, digamos, justamente los comentarios y si se atiende a las críticas, bueno, se le pide al proponente que presente, digamos, alguna respuesta. En general, para temas que son complejos, digamos, desde el punto de vista socioambiental, es conveniente hacer audiencias públicas, no solamente este mecanismo, pero eso lo va decidiendo la autoridad de aplicación. En general, lo que se ha hecho en más veces es lo que les comentaba, la puesta pública de los estudios y la recepción de los comentarios por escrito. Bueno, dentro del decreto de impacto ambiental, ya metiéndonos más en la norma, ¿cuáles son las actividades que están comprendidas? Es todas las actividades productivas que se desarrollan dentro de la provincia, y también de servicio, ¿ah? También de servicio. Hay que presentar una carta de presentación que está en el anexo 2, que está en el sitio digital de la Secretaría, y una constancia de conformidad del sitio elegido expendido por el municipio o junta de gobierno de la jurisdicción local del emprendimiento de actividad, que es justo lo que desarrolló Hugo hace 15 días. Sin esta conformidad municipal, el proyecto no arranca. Digamos, si yo no tengo el uso de suelo conforme emitido por el municipio, la junta de gobierno, directamente no me reciben, digamos, ya ver una carta de presentación, un estudio, no tiene sentido. Porque justamente, también como vivimos en un país federal y en una provincia federal, el que me va a habilitar justamente que una actividad se desarrolle en el territorio es la autoridad territorial, que debería tener un plan de ordenamiento ambiental del territorio para poder definir a dónde se hace cada cosa. Eso no está, como habíamos hablado. Entonces muchas veces el problema ¿cuál es? Que los que tienen que decidir por esto, a dónde va una cosa a otra, no tienen la formación. Por ejemplo, un presidente de junta de gobierno, que tampoco tienen la obligación de tener la formación, pero tampoco tienen quien los pueda asesorar. Entonces ahí viene el problema. En los municipios más grandes esto no existe, porque sí tienen profesionales o tienen un área ambiental, que es la que le consulta, por ejemplo, obras públicas, cuando entra esta solicitud, y le dice, che, acá quieren hacer un criadero de cerdo en tal lugar, ¿es viable o no es viable? Entonces hay alguien que firma un informe dentro de un municipio y ahí se le da el permiso de uso conforme. Pero justamente todo esto arranca con esto, con la constancia de uso del suelo, que a su vez, si es una actividad productiva primaria, va ligada a través de una habilitación del SENASA.
que tienen que ver con las distancias que están exigidas por normativa de bioseguridad de SENASA entre granjas de cerdo, entre granjas de aves, entre las aves, granjas de reproductoras, de recría, de padres, de abuelos. Bueno, la cosa no es tan sencilla, se empieza a complicar justamente porque no tengo una sola normativa que me va a dar el uso del suelo, sino también que empiezo a tener que cumplir otras normativas de organismos que no son provinciales o que no tienen que ver justamente solo con el ambiente, como es justamente SENASA. Y el decreto va a categorizar en 3 categorías. La categoría 1 es de bajo impacto ambiental, cuando no hay impactos negativos. Estos pueden ser mínimos, dentro de lo tolerado, previsto por la legislación vigente. O sea, básicamente no hay muchos riesgos o molestias, o si los hay son mínimos, para la población y el ambiente. O sea, son emprendimientos de bajo impacto. En la ley de industria, que es la 6260, también van a estar categorizados de la misma manera. Entonces, si vamos a la ley de industria, esto podría ser, por ejemplo, una panadería. Está bien, digamos, va a generar algo, pero está, más allá que haya olor a pan, que quemen leña, si es que queman leña, digamos, va a ser algo de bajo impacto. La categoría 2 ya está definida de mediano impacto ambiental, bueno, cuando pueden causar impactos negativos moderados, pudiendo eliminarse, minimizarse sus efectos mediante medidas conocidas y fácilmente aplicables, o cuando el funcionamiento del emprendimiento o actividad constituye un riesgo potencial moderado, y en el caso de emergencia o accidente puede ocasionar daños moderados a la comunidad, al ambiente y a los bienes materiales. Bueno, a ver, acá ya estoy un poco por encima de la categoría 1, pero tampoco es algo que sea de mucho riesgo, pero bueno, acá ya hay un listado de actividades que se usa generalmente para hacer una categorización previa, pero en realidad con eso solo no alcanza, y acá se corre una fórmula que es una polinómica, que es la que usa la Secretaría de Ambiente, que está en el decreto, que se puede revisar. Digo, a ver, es una fórmula polinómica que me va a ayudar, es un algoritmo a categorizar. Pero también, eso me da un número, pero también tengo que tener en cuenta que hay otras cosas que van a jugar entre que una actividad vaya de categoría 2 a categoría 3 o de categoría 2 a categoría 1. Generalmente cuando cae categoría 2 pasa a categoría 3. Digamos, es lo que se hace generalmente, pero bueno, esto tiene que ver también con los criterios de evaluación de los técnicos o de los organismos oficiales que van justamente evaluando. Y la categoría 3 son de alto impacto ambiental, bueno, cuando pueden presentar impactos ambientales negativos significativos, contemplo no el proyecto de medida de prevención o mitigación, o cuando el funcionamiento del emprendimiento o actividad constituyen un riesgo potencial alto, bueno, que puede afectar, en fin, vamos subiendo de categorías, es como el semáforo, verde, amarillo y rojo. Bueno, que caiga en categoría 3 no significa que no se pueda hacer, simplemente lo está categorizando para que este emprendimiento sí o sí tenga que presentar un estudio de impacto, tenga que tener una matriz de valoración y ponderación, y tenga que identificar dónde van a estar los impactos y cómo los van a mitigar. O sea, si no, no podría ser una cantera. Si no tenemos cantera, no tenemos ruta. A ver, entonces, vayamos también poniendo las cosas en cada cosa en su lugar, pero esto, entre categoría 1 y 3, es fácil ver las diferencias. Tengo una panadería o tengo un frigorífico que faena 200.000 pollos por día. Bueno, entonces, eso ya sé que va a categoría 3 y que va a categoría 1. El tema es que va a categoría 2, o cuando cae al medio, ¿a dónde lo pongo? ¿Ah? Y bueno, ahí es donde vienen por ahí los conflictos con los consultores, las empresas y las autoridades, ¿no? En fijar los criterios técnicos para que justamente a dónde vaya a aplicar las distintas fórmulas, o si voy a pedir o no un estudio de impacto ambiental. Bueno, la carta de presentación pide básicamente una información de contexto que tiene que ver con los nombres del proponente, la empresa, el titular responsable, y acá hay una cuestión que no es menor. Las actas, constitutivo, estatuto, poder otro, esto realmente, aunque no parece, es muy complejo, por ejemplo, en actividades como la agricultura, en las granjas, donde por ahí los propietarios, lo que presenta el estudio de impacto ambiental, en realidad está alquilando la granja, o está en el terreno que no era propio, que era alquilado, que era el tío. Entonces, conseguir cuando uno tiene que armar un estudio de impacto, todos los papeles, y las empresas también pasa, las empresas integradoras muchas veces no tienen los papeles, o sea, porque no están organizadas, y cuesta un montón de tiempo, y a su vez después hay que legalizarla, pasarla por el escribano. O sea, esto muchas veces se demora más en conseguir estos papeles que en hacer todo el resto. Por lo pronto, lo que puedo decir como experiencia. Bueno, dentro de las cuestiones de contexto tienen que ver también el nombre de responsable ambiental. Después, bueno, ya vamos a un poco la ubicación y descripción general de la actividad del proyecto, el nombre, la ubicación física, la superficie,
el departamento, la zonificación, si existe en esa junta de gobierno, y el uso de conforme del suelo, que es lo que habíamos hablado al principio. En realidad, esto me está dando una idea del que va a evaluar de qué se está presentando, y en cierta manera va viendo qué potencial o en qué categoría va a caer este proyecto. Ya cuando yo veo una carta de presentación, que es lo primero que hago, empiezo a contar un poco de lo que voy a estar haciendo, en qué lugar, y ahí me va dando una idea del impacto que va a tener esto o el peso que va a tener esta actividad. Después ya viene la memoria descriptiva. Bueno, si es un proceso productivo, voy a necesitar un layout, todo lo que entra, lo que se produce y todo lo que sale. Acá ya empiezan a jugar el tema de los servicios, gas, energía eléctrica, producción diaria, el agua que voy a utilizar. Entonces ya empiezo a ponderar el impacto que va a tener esto justamente en los recursos naturales y el consumo, digamos, que va a haber, y la generación básicamente de la huella de carbono, la cantidad de personas que van a trabajar, y acá ya empiezo, bueno, a ver si voy a tener efluentes líquidos, qué características van a tener estos efluentes líquidos, qué volumen van a tener estos efluentes líquidos, qué tratamientos les voy a hacer, si voy a tener residuos, qué tipo de residuos, si van a ser residuos asimilables a sólidos urbanos, a dónde los voy a disponer, si van a ser residuos peligrosos o industriales o biopatogénicos. Ya por lo pronto, si me cambio de categoría, cuando se hablen estas normas más adelante, voy a tener que cumplimentar la norma específica y generar mis inscripciones también para hacer esto. Y si voy a tener emisiones en la atmósfera, bueno, ya ahí cómo la voy a tratar o qué tipo de emisiones voy a generar. Si van a ser emisiones puntuales a través de una chimenea o van a ser emisiones difusas, como puede ser en la producción primaria, donde voy generando olores, digamos, derivados del compuesto del sulfídrico, que pueden generar un impacto en la población. También es importante esto, a dónde voy a desarrollar el proyecto, o sea, al lado de qué voy a estar, y esto es fundamental, por eso me piden una imagen en Google, donde yo tengo que poner justamente las coordenadas, y qué hay a la vuelta. Muchas veces esto nos ha tocado, digamos, cuando trabajaba en la secretaría, que se presentaba, por ejemplo, un criadero de cerdos en el medio de la nada, y el que proponía no marcaba bien lo que había al lado, y cuando uno iba al lugar, se daba cuenta que al lado había un complejo de cabañas que estaba antes. Entonces, bueno, eso era un punto de conflicto evidente, y muchas veces, si bien esto está a título de declaración jurada, y si hay falseamiento de información, el que presenta el trámite puede ser posible de que lo saquen del registro, muchas veces se hace. Entonces, por eso es fundamental en proyectos que pueden ser conflictivos, es que antes, cuando yo hago la carta de presentación, los técnicos de la Secretaría puedan recorrer el lugar o a través de los municipios para corroborar que la información es viable o confiable, nada más allá de ver la imagen. Entonces, también esto es importante señalar esto, las distancias que tengo, puntos de impacto, escuelas, rutas, es donde también voy mirando, me voy haciendo una idea de lo que es el proyecto. Y después los riesgos, lógicamente, que puedan llegar a haber, con aparatos sometidos a presión, básicamente calderas, sustancias químicas peligrosas, explosivas, combustibles, bueno, son todo lo que puedo llegar a utilizar en un proyecto que, bueno, que puede ser de riesgo importante. Eso es la carta de presentación. Recuerden que después de la carta de presentación, si me categorizan, voy a tener que hacer un estudio de impacto, y acá ya tengo otros contenidos mínimos. Esto está también en el mismo decreto, puede cambiar un poco, pero mínimamente tengo que estar presentando esto, sí o sí. Bueno, identificación de los responsables, como hablábamos hoy, con todos los papeles que acreditan la titularidad del predio, de la empresa, actas constitutivas, bueno, lo que les decía, digamos, cuando son empresas que son sociedades, tengo que presentar todos los papeles, balances. A veces esto lleva muchísimo tiempo. Bueno, las cuestiones generales del proyecto, comentando el porqué de la realización, los objetivos de la obra, del estudio en particular, un resumen ejecutivo también para que yo de una primera leída, si estoy evaluando, bueno, ya tengo una síntesis de qué se trata el proyecto, y esto en los técnicos que evalúan este tipo de cosas, que ya tienen experiencia, de acuerdo al tipo de actividad y la zona donde se va a desarrollar, ya saben dónde van a estar los impactos, y esto ayuda muchísimo a la hora de evaluar, porque ya saben que cuando reviso una matriz, a dónde va a estar la parte cromática, a dónde va a estar, más allá de los números, lo rojo, digamos. Si voy a hacer un frigorífico avícola, el principal impacto va a estar en el efluente líquido. Entonces tengo que ir a mirar, por más que mire todo, voy a estar prestando mucha atención justamente a qué va a pasar con los efluentes líquidos, a dónde tengo el cuerpo receptor, qué capacidad de dilución puede tener ese cuerpo receptor. Entonces voy a hacer foco justamente en los puntos de impacto. En lo general no voy a perder la mirada, pero tengo que ir sabiendo un poco de qué se tratan los procesos que están involucrados, y para eso el estudio tiene que ser claro.
tengo que tener una buena descripción del proyecto, poder hacer entender a la persona que lo va a evaluar todo lo que va a pasar en ese proyecto, en las etapas, como les decía, constructiva por un lado, y en la etapa operativa. Hay obras que tienen más impacto en la etapa constructiva y hay otras obras que tienen más impacto en la etapa operativa. Entonces, por ejemplo, un frigorífico, si bien tiene un impacto en la etapa constructiva, el riesgo o el impacto mayor va a estar cuando empieza a funcionar. Lo mismo para un criadero de cerdos. ¿Está? Y por ahí en otro tipo de proyecto puede ser a la inversa, digamos, que por ahí en la etapa constructiva no va a ser, está todo generalmente el impacto y no tanto en la parte operativa. Por ejemplo, una ruta tiene mucho de impacto en la etapa constructiva por los movimientos del suelo, la extracción de áreos, y en la etapa de funcionamiento no hay tanto impacto ambiental. Digamos, si bien se atropella fauna, puede haber emisiones de la atmósfera, ya el impacto que se generó se hizo en la etapa constructiva. Bueno, la ubicación geográfica, insumos, caracterización del ambiente receptor, esto es importante también, pero acá ha habido muchos errores de forma. Esto, generalmente cuando se empezó a hacer esto, donde generalmente los consultores copiaban y pegaban informes y caracterizaban toda la provincia. En realidad, después la misma Secretaría fue esto ajustándolo, digamos. Yo tengo un estudio de impacto ambiental en el departamento Diamante, no me hace falta que describa la geología de Entre Ríos. Necesito describir, sí, la geología o la carta de suelo que tengo en la zona de afectación directa del proyecto. También con la hidrografía, también con el clima. Entonces, esto se creía que como si era más gordo el estudio de impacto ambiental iba a ser mejor, y no. Si yo evalúo desde un aspecto técnico, voy mirando la caracterización, pero en realidad, como yo les decía, voy a ir de acuerdo al proyecto y la zona donde se va a implantar, voy a mirar los impactos potenciales más significativos. Bueno, el ambiente circundante también, el medio biológico, o sea, estas son cosas que hay que tener en cuenta, pero lo que se está pidiendo últimamente, creo que si somos consultores, tenemos que hacer hincapié en lo que tenga que ver con el territorio o en la zona de influencia directa del proyecto. Esto también depende del tipo de proyecto, ¿no? Bueno, el aspecto social, que tiene que ver con esto seguramente me va a servir también para los aspectos positivos del proyecto, si se van a generar fuentes de trabajo, si se van a mejorar las vías de comunicación, que están relacionados también con los aspectos económicos. Y acá, bueno, voy a ir fijando acciones significativas en la fase constructiva, en la fase de operación, y en la valoración del impacto ambiental, que generalmente utilizo matrices de evaluación, que hay de distintos autores. Cada consultor generalmente va haciendo su matriz o la va adecuando a lo que le parece mejor o más apropiado, y generalmente esto se hace cuando son estudios de impacto ambiental. En los informes ambientales no se usan mucho matrices, se usan listas de comprobación, pero bueno, también hay diferencia entre autores, digamos, que escriben de estos temas, y a su vez también hay diferencia muchas veces entre los que evalúan. Bueno, ahí vienen algunos conflictos, algunos desajustes donde hay que por ahí ponerse de acuerdo conceptualmente en estas cuestiones. Digamos, que por ahí también es bueno que no solamente esto lo sepan los consultores, sino también la gente que evalúa, también llegar a puntos de acuerdo en distintas cuestiones que tienen que ver con la presentación y la evaluación. Después están los planes, o sea, una vez que yo hago el estudio de impacto ambiental, y la otra vez tengo que tener el plan de gestión, que significa cómo voy a incorporar todas las medidas de mitigación de los impactos negativos que identifiqué en el estudio, cómo lo hago, digamos, cómo lo llevo lo del papel a la obra. Por ejemplo, estoy en una obra vial y sé que voy a tener impactos en los arroyos, que voy a tener impacto en la ejecución de terraplenes, y bueno, tengo que tener un plan que me diga, de acuerdo a cómo se va dando la obra, qué medidas de mitigación voy a tener que ir llevando adelante, y quiénes van a ser los responsables, cómo lo voy a hacer, y bueno, esto generalmente es una de las partes importantes también del estudio, y planes de mitigación, monitoreo, contingencia, marco legal, digamos, todo esto entra en el estudio de impacto ambiental. A su vez, también hay un registro de consultores, que también tiene que ver con consultores individuales y consultores o empresas. Esto está dentro de la Secretaría de Ambiente, hay que presentar los papeles, los títulos habilitantes o los posgrados. A su vez, se va renovando cada 2 años, y en cierta manera fue muy exitoso en su momento el registro, porque muchos profesionales se pudieron inscribir, y justamente son las personas autorizadas para hacer este tipo de presentaciones. Bueno, un poco resumiendo todo lo que hemos hablado, primero tengo una carta de presentación de una actividad, cualquiera sea la actividad. Acá hay una determinación del estándar, esto me va a dar el estándar 1,
categoría 1, lo que hablamos de bajo impacto ambiental. No es necesario realizar el estudio de impacto ambiental. Si cae en estándar 2, tengo que hacer una categorización. Acá en la provincia de Entre Ríos se hace en base a la polinómica. Y si estoy en estándar 3, ya es categoría 3, y estos van requiriendo estudio de impacto ambiental. O sea, los que caen en estándar 2, por esta categorización que se hace desde las autoridades de aplicación, me deberían pasar mi proyecto a categoría 1 o a categoría 3. Lo que yo les decía antes, generalmente lo que cae en 2 pasa a categoría 3. Visto de otra manera, categorización si no requiere estudio de impacto ambiental o si requiere estudio de impacto ambiental. Básicamente es eso, sí o no. Entonces, si requiere estudio de impacto ambiental, tengo que presentar el estudio y tiene que haber alguien que lo evalúe. La evaluación puede pasar dos cosas, o me lo rechazan, me lo mandan para atrás y lo tengo que volver a presentar con los fundamentos del rechazo, o me otorgan el certificado. Y también me lo deberían otorgar si no es necesario hacer el estudio de impacto ambiental que haya en categoría 1, por ahí me pueden llegar a pedir un plan de gestión o alguna otra información para otorgar el certificado, pero en ambos casos deberían otorgar el certificado. Que me rechacen el estudio no significa que no me vayan a dar el certificado, simplemente que deberé presentar más información para que esté, digamos, listo para poder ser aprobado. De otra manera, si es una actividad nueva, una actividad en funcionamiento. Si es nuevo, también una carta de presentación, tengo un proceso de categorización, y acá me van a decir si necesito estudio de impacto ambiental o no necesito estudio de impacto ambiental. Después de un proceso de evaluación, debería llegar un certificado. Si es una actividad en funcionamiento, acá también es una carta de presentación, también tengo un proceso de categorización y también tengo la presentación o no de un informe ambiental. Acá hay una diferencia conceptual. Una cosa es hacer un estudio de impacto ambiental de algo que no está, que yo voy a presuponer los impactos, digamos, porque todavía no está la actividad con respecto al medio natural, y algo que ya está en funcionamiento, que en realidad el informe ambiental tiene más que ver con una auditoría, porque yo voy y corroboro cosas que ya están hechas, que ya se hicieron, están funcionando. Es más, los impactos los estoy viendo. No hace falta predecirlo o hacer una matriz para ver cuánto va a ser el impacto. Los puedo medir, los puedo ponderar. Entonces también, esta es una diferencia conceptual significativa con respecto a lo que eso no es un informe ambiental. Y acá obtengo el certificado de aptitud ambiental, que en realidad, como hablábamos hoy al principio, obtener el certificado de aptitud ambiental no significa que yo tenga un cheque en blanco y que pueda hacer cualquier cosa, simplemente que pasé por este mecanismo complejo administrativo que hablamos hoy al principio, y que hice una declaración jurada de cómo me comprometo a mitigar los impactos que pueda generar mi proyecto, y en definitiva, el certificado de aptitud ambiental también me va a ir atando el cumplimiento de otras normas. Si es un frigorífico, voy a tener el certificado de aptitud ambiental, pero voy a tener que tener el certificado de funcionamiento de la empresa. Si genero residuos peligrosos, me voy a tener que inscribir como generador y voy a tener que demostrar una gestión de acuerdo a la normativa de los residuos. Si tengo un criadero de cerdo, una granja avícola, voy a tener que tener el REMPA, que es el certificado que me da el SENASA para poder bajar los animales y poder venderlos. Entonces, el certificado de aptitud ambiental es una norma una norma amplia, que en general es digamos, es la entrada para el cumplimiento de toda la normativa que viene atrás. Hay muchas empresas, y ocurre hoy en día, que están funcionando sin tener ningún papel. Entonces, bueno, cuando cae un problema por una denuncia, ahí empieza la presentación de todo. Entonces tengo que hacer el certificado de aptitud ambiental, o sea, tengo que hacer un informe, tengo que ver cómo está con industria. Entonces, también tiene que haber una coherencia en el cumplimiento de toda la normativa. Sobre todo lo más complejo es cuando son emprendimientos que están funcionando de muchos años, inclusive de antes que estén estas normas, como también contaba Hugo, y bueno, y tengo que ponerlo en regla, pero en algún momento lo tengo que hacer. Entonces, así también como un funcionario firma un certificado de aptitud ambiental, también lo puede retirar. O sea, yo presento todo esto, el estudio está perfecto, hago la presentación, lo pongo a disposición de la gente, me dan el certificado y a los 5 meses no hice nada de lo que me propuse, no hice la planta de tratamiento de frente, empecé a tirar el frente del arroyo, generé problemas con los vecinos, y bueno, se puede determinar que lo que estaba escrito no se cumplió y se le da de baja el certificado. Eso también se puede hacer. Lo mismo pasa con los otros los certificados de funcionamiento, digamos. O sea, cuando uno tiene un certificado no significa que está habilitado para hacer cualquier cosa. Es como cuando uno saca un carnet de conductor. Uno saca un carnet de conductor de moto y no puede manejar un camión con acoplado.
tengo que sacar otro permiso. Y esto también tengo que entenderlo. A veces esto no es fácil, sobre todo porque últimamente ha llevado mucho tiempo la obtención de estos certificados y como es complejo el trámite, se ha burocratizado demasiado, entonces los plazos se extienden y esto hace que cuando tengo el certificado es como que me dan el título. Entonces, bueno, también tiene que ver un poco con eso, pero bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar para que justamente desmitificar algunas de estas cuestiones y que esto sea un trámite más ágil y que sirva para ordenar la actividad, para que sea más competitiva y más sustentable, que es en definitiva lo que se trata con lo que estuvimos viendo de la Ley General del Ambiente. Así que bueno, espero haber sido claro y quedo a la espera justamente de las consultas que tengan o un intercambio de opiniones para poder hablar. Muchas gracias. Ahí está mi correo también por cualquier consulta que tengan con respecto a la temática para escribir. Gracias. Bueno, Gabriel, no sé si vas a ser vos el moderador. Si hay alguna pregunta, por favor, abran el micrófono y la hacen. Sí, 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 desde ya. Bueno, queda abierto el espacio para preguntas, para intercambio. La idea de todos estos talleres era que puedan funcionar también de consultas desde ya. Ahí Alexia comparte una consulta sobre, en cuanto a los estudios que se presentan junto al estudio de impacto, ¿cuáles recomiendan que se presenten? Bueno, no sé si está refiriendo a los anexos, eso va a depender de la actividad, digamos, justamente. A ver, si vos estás trabajando con un emprendimiento que va a generar, estás haciendo un informe ambiental de una empresa que está trabajando y tiene emisiones gaseosas, seguramente vas a tener que presentar un estudio de emisiones, va a tener que medir emisiones. Si es un frigorífico, va a tener que hacer un estudio de calidad de flente. O sea, todo depende de lo que hagas. Si es un estudio de impacto ambiental que no hay actividad, seguramente vas a tener que hacer una línea de base ambiental, que vas a tener que medir la calidad, digamos, del agua, de los pulsos receptores, vas a tener que medir la calidad de aire, depende de lo que vayas a querer hacer, suelo, y seguramente vas a tener que medir ruido también para saber el ruido circundante que hay en el ambiente antes de que vos tengas tu proyecto. No sé si queda claro, si no, Alexia, volví a preguntar. Bien, ahí Muy estoy bien. viendo otro de Ajá, Alicia, Alicia de pregunta. Gabriel, que dice que si el certificado de aptitud ambiental se tramita después de obtener erradicación. No, no. El certificado de aptitud ambiental, recuerden que la ley de 6260 era del año 80 y se fue reglamentando en los años 90. Y el decreto de impacto ambiental es de 2009. O sea, a ver, las industrias teóricamente deberían haber tenido los certificados de la ley 6260 previos. Lo que pasó que las industrias había muy poco cumplimiento hasta el día de hoy de las certificaciones que le existía la ley 6260. Entonces, justamente el certificado de aptitud ambiental fue una normativa como que vino con otro impulso y empezaron a obtener estos certificados por ahí antes que los de industria. Pero si es un emprendimiento nuevo, sí o sí tiene que estar antes el certificado de aptitud ambiental. Por ejemplo, yo tengo un terreno y quiero hacer un emprendimiento productivo que va a estar regulado por la ley 6260. Entonces, lo primero que tengo que tener antes de arrancar a construir la fábrica es el certificado de aptitud ambiental. Y después voy a ir tramitando el de erradicación seguramente y el de funcionamiento. Nunca me van a dar el de funcionamiento si no tengo el certificado de aptitud ambiental. Ahora, si ya es algo que están dando, ahí ya cambia la cosa. Seguramente voy a tener el certificado de aptitud ambiental también antes o durante del funcionamiento. Y si tengo todos los certificados ambientales por la ley 6260 hasta la habilitación sanitaria, en algún momento me van a pedir el certificado de aptitud ambiental de algún organismo o de algún banco. También suele suceder que para cuando van a buscar financiamiento a las industrias, le piden el certificado de aptitud ambiental. Bien, ahí Alicia, Ah, el uso de suelo, digamos, es previo a todo. Digamos, es como sería la piedra fundamental de un proyecto. A ver, yo voy a hacer algo, o sea, nosotros como consultores
cuando viene algún cliente, vamos a llamarle, a decir, che, quiero meter un criadero de cerdo acá, bueno, lo primero que le decimos, antes que hacer el estudio de impacto ambiental, la carta, antes de venir a vernos, conseguiste el uso del suelo conforme. Entonces te preguntan, ¿cómo es? Bueno, uno le manda un modelo de cómo es el uso del suelo conforme, y cuando llega con el papel firmado por la autoridad local, empezamos a hablar. O sea, eso es de cajón. Porque si no tenemos esto, básicamente yo puedo empezar un proyecto, empezar a invertir en consultorías, en trabajo de ingeniería, y resulta que después no lo puedo hacer porque en ese lugar justamente la autoridad territorial tenía determinado por una ordenanza que no se podía construir determinado proyecto que yo quería. Capaz que se podía hacer a 2 kilómetros de distancia. Entonces, bueno, esto es fundamental saberlo, sobre todo cuando tengo que asesorar y sobre todo cuando va a haber gente que va a estar invirtiendo recursos, ¿no? Bien, buena pregunta, Alfredo. Bueno, Alfredo pregunta, ¿qué herramientas se pueden desarrollar para acotar las subjetividades propias de cualquier sistema de evaluación de impacto? Bueno, justamente, como decía Hugo, cuando yo hago un estudio de impacto, primero no lo puedo hacer solo, digamos, si es una actividad compleja, tengo que formar un equipo de profesionales que va a hacer el estudio de impacto ambiental y que va a hacer la matriz de impacto. Entonces, esa matriz de impacto va a ser objetiva porque va a estar cotejada entre 2 o 3 personas. Si no, yo puedo ser un muy buen profesional y conocer de mi especialidad, pero no conozco de todo. Entonces, también tengo que cotejar cómo veo la cosa desde un punto de vista de una profesión y desde el otro. Entonces, así como desde la parte privada tiene que haber un equipo para que justamente las subjetividades vayan quedando por debajo de la objetividad, también el Estado tiene que tener equipos que evalúen estas cuestiones con una mirada más integral, digamos, y que no quede solamente con un informe técnico de alguna persona que tiene un criterio y que ese es su criterio, pero tal vez no es el más objetivo. Y esto requiere justamente un esfuerzo y una capacitación permanente de ambas partes. A ver, creo que este tipo de encuentros, como está organizando Luguiar, hablando de estos temas, desde el punto de vista más bien técnico, esto no es cuestiones personales contra fulano mengano, digamos, pero tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que tenemos que poner y cómo lo tenemos que evaluar, porque si hay deficiencias en los que presentan los estudios y hay deficiencias en los que evalúan, generalmente se da lugar a que haya estas zonas grises, digamos, en que, bueno, a ver, a uno le dijeron que sí, presentó esto, a otro, es como cuando uno va a rendir un examen, digamos, todos estudiamos lo mismo, uno aprueba, uno no aprueba, ¿cómo es la cosa? Bueno, esto es lo mismo, pero creo que tiene que ver con que la gente que evalúe sean equipos, que no lo vea solo una persona, y que a su vez cuando hay problemas y cuestiones complejas, que las hay, créanme que las hay, que no es todo fácil y que 2 más 2 acá a veces no es 4, haya un equipo para que lo pueda mirar y que los funcionarios, que muchas veces son los que en definitiva terminan avalando con la firma, también puedan estar informados o asesorados o tengan, digamos, la mirada más amplia de los problemas. Eso también, la mirada más amplia, a veces es la que te hace saber si un proyecto que pueda ser viable en un lugar tal vez no lo es en el otro, o que bueno, que se pueda llegar a realizar si se cambian determinadas condiciones. Y a veces esto se cruza con la política y ahí se va a empezar a complicar. En lo personal me ha tocado muchas de estas cuestiones que salen de lo técnico. Entonces, bueno, también hay otras cuestiones. Bueno, da para conversar este tema, Alfredo, para rato, ¿no? Acá José Brasesco dice, considera que el certificado de auditor ambiental debe otorgarse cuando todo está perfecto o avanzar con la emisión del certificado y dar paso a los PGA mientras se sigue el cumplimiento de los requisitorios. Bueno, José, desde lo personal te lo contesto, muchas veces en la gestión prefería justamente decir lo que haces vos, o sea, para no trazar un emprendimiento, que generalmente eran de bajo impacto. A ver, uno estaba evaluando granjas avícolas, entonces no estaba evaluando una central atómica, entonces decía, bueno, una granja avícola, sabemos los impactos, qué puede pasar si hay una mortandad, qué va a pasar con esto, si está la compostera. Entonces muchas veces había problemas que tenían que ver con lo que yo les decía de la presentación de los papeles, de las sociedades que no aparecían, pero bueno, a veces los trámites se retrasaban, entonces le daba a uno una habilitación provisoria o otorgaba un certificado sujeto al cumplimiento de determinados planes o entrega de documentación por 90 días, 120 días. Si esa documentación no llegaba en ese plazo, se caía el certificado. Muchas veces, por lo pronto, en la gestión lo hemos hecho, pero tiene que ver con el criterio del funcionario, en donde justamente uno evalúa el riesgo. En cosas que son más complejas, no vas a dar un certificado provisorio hasta que no esté todo, ¿no? Eso también tiene que ver.
pero puede ser una forma justamente para agilizar actividades productivas que por ahí necesitan de este papel para poder avanzar. Una granja avícola, ustedes saben que si no está certificado de cultivo ambiental, el SENASA no le libera el REMPA y esto significa que no pueden bajar los pollos. Y por ahí para un pequeño productor esto es complicado porque es su actividad productiva, su entrada económica principal. Entonces si yo necesito mucho tiempo para habilitar una granja, me lleva 6 meses, 8 meses, un año, yo no puedo tener parado un galpón sin tener los pollos adentro, digamos, porque en un año hago 5 crianzas. Entonces tengo que también esto tenerlo presente y el que presenta justamente lo tiene que tener presente el que lo va a proponer la actividad y el que hace el estudio para que el estudio que se haga también tenga los requerimientos mínimos y sea serio, para que el que evalúe le sea más fácil. Pero bueno, creo que puede ser una actividad y que bueno, en la gestión muchas veces la utilizamos como una alternativa cuando se complicaban las cosas por otro tema. Bueno, acá Ricardo Iturriza, ¿qué criterios se aplican para equilibrar las 3 patas? Bueno, no es fácil, no es fácil esto y por algo, digamos, la cuestión ambiental estos últimos tiempos no es tan sencillo armonizar, porque depende de donde vos te pares, le vas a dar justamente una subjetividad a cada uno de estos focos, ya sea que vos estás en la parte productiva, vas a priorizar la parte productiva, si sos ambientalista, o estás más en estos temas, vas a ver más esta mirada, y si estás más en lo social con la gente, vas a ver lo otro, qué sé yo, depende muchas veces en el proponente, en la empresa, de cómo tiene la mirada, ¿no? Me ha tocado trabajar en la gestión con empresarios que eran personas que tenían esta mirada del desarrollo, pero bueno, muchas veces, a veces las situaciones económicas llegaba a coyuntura que tenían que elegir una cosa u otra, otras personas que eran totalmente refractarias y que no entendieron nunca lo importante que eran las cuestiones ambientales, y bueno, y otra gente que sí, y otra gente que por ahí ponía la parte del trabajo por encima de las otras cuestiones, y esto se da, es muy difícil llegar a esta armonización. Pero bueno, un poco a lo que hablamos hoy, están las normas, están los principios y los lineamientos del desarrollo sustentable, o sea, a ver, si tenemos un buen ordenamiento ambiental, aplicamos muy bien los mecanismos de impacto y tenemos organismos de fiscalización, seguramente los riesgos a la generación de problemas y otras cuestiones se van a minimizar. Y los que arbitran es o el Estado, como decís vos, o si no hay en la parte, digamos, administrativa, no se llega a un acuerdo, se va a la justicia, como se han judicializado tantas causas. Y si hay judicializaciones, porque hay una falla justamente de las actuaciones administrativas donde se tendrían que haber resuelto primariamente estos temas. O sea, si le otorgo o no el certificado, si le pido esto o no le pido lo otro, si acepto o rechazo. Pero bueno, estamos justamente en una realidad que es bastante compleja. No sé si alguno otro de los disertantes, tanto Hugo que está acá y Alfredo quiere opinar algo, por favor, está para opinar también. Ah, bueno, acá dice Alfredo, después de esto, después de 10 años de funcionamiento, si habría que revisar el decreto. Yo creo que sí, sí, porque recuerden que esto se hizo, se tomó como base un decreto de la provincia de Santa Fe y se aplicó y después se fue aprendiendo en el camino. Esto no es que sabíamos todo y que estaba todo perfecto, o sea, hubo muchos temas a tratar y muchos de estos criterios subjetivos se limaron con los técnicos en su momento, digamos, muchas veces el técnico hace una cosa y dice, bueno, mirá, nadie pedía que se cambie un informe, pero decir, bueno, a ver, fijemos criterios de base, qué pedimos en una actividad, por ejemplo, a qué le damos, cómo categorizamos las granjas de pollo, hasta cuántos pollos es categoría 1, cuánto categoría 2, cuánto categoría 3, qué le pedimos, bueno, esas cosas había que fijarlas por actividad. Y también las tecnologías cambiaron, hoy por hoy cambiaron un montón las tecnologías de tratamiento, de mitigación, que pueden hacer que una actividad sea menos riesgosa que antes, o otra que antes era menos riesgosa ahora sea riesgosa. Entonces, yo creo que sí, necesitamos que se vaya actualizando, y esta es una ventaja que tiene el decreto, que también por eso en su momento se hizo un decreto. Para actualizar un decreto es mucho más fácil que actualizar una ley. En general, cuando uno hace una ley ambiental, los valores, digamos, de cumplimiento de parámetros se hacen por decreto, porque si hay que cambiarlos, es directamente el Ejecutivo el que lo hace, con el auxilio, digamos, de los colegios profesionales, universidades, o quien tenga que llamar para que lo ayude, pero
no necesitamos que vaya una ley que por ahí puede demorar un tiempo que no está en nuestros plazos, digamos. Pero yo creo que sí. Y esto de formalizar aprobaciones provisorias, por ahí yo creo que hay que simplificar el trámite y dar aprobaciones, como decía hoy, que no sean provisorias, que sean aprobaciones más sencillas, pero así también entender esto. A ver, yo te doy una aprobación, no significa que si yo te doy un carnet para manejar una Sanelita 50 y te encuentro con un camión con acoplado, y bueno, a ver, se te acaba primero que tener una multa por manejar el camión y segundo que te saco el carnet de la motito, digamos, porque esto también hay que entender que esto no es un cheque en blanco. Entonces, no es que es obtener certificado después de cualquier cosa, no, tiene que ser trámites sencillos, digamos, la idea en general de normativa es que toda la gente la pueda cumplir, que sea más fácil para el que quiera hacer las cosas bien y sea más complicado para el que no las hace bien, digamos, eso debería ser la línea o el criterio, digamos, es lo que uno entiende, ¿no? Pero si después se complica, digamos, la gente empieza, si es muy complicado, a tratar de hacer las cosas por otro lado, que es lo que no se debería llegar. Entonces, hay que tipificar, hay que mejorar, habría que discutir de vuelta el certificado, igual que la ley va a surgir también que hay que discutir de vuelta la ley de docentes industriales que tiene como 30 años, o sea, los parámetros también cambiaron, cambió el mundo, cambió la realidad, cambiaron los medios receptores, esto tiene que estar en discusión, pero tiene que ser cuestiones que sean, como decía Hugo, después cumplibles, porque si yo hago normativas que después nadie la puede cumplir, imagínense que hoy la realidad hace que muchas industrias no tengan los certificados, y bueno, entonces si yo hago algo que no lo puede hacer nadie, bueno, hagamos algo que se pueda cumplir y minimicemos los riesgos, porque tampoco podemos decir, porque no lo puedo cumplir, seguimos contaminando, ¿no? Hay que fijar un punto medio y hay que tener el norte del desarrollo sustentable, eso creo que es importantísimo. También pararnos todos arriba de esa mesa que tiene tres patas y que estén en equilibrio y hacer fuerza o llegar a acuerdos para que eso siga siendo así. Pero bueno, creo que sí, Alfredo, creo que habría que trabajar y creo que este ámbito es uno, digamos, como para poder empezar a discutir estas cosas y llegar a acuerdos, digamos, y no a controversias, digamos, no llegar a un conflicto que por qué me categorizaste, o sea, si yo tengo problemas, tengo que acudir a la justicia porque no estoy de acuerdo en la categorización que me dio la Secretaría, ya estamos, a mí me pasó, ¿eh? Causas judiciales, digamos, o impugnaciones de categorizaciones, que bueno, después la terminas ganando perdiendo, pero digamos, en realidad esto debe ser más claro y más sencillo, digamos, para que nadie diga, uy, me siento beneficiado o me siento perjudicado. Bueno, ahí Eduardo pregunta si se podría sistematizar la presentación, el seguimiento, totalmente claro que sí. Hoy se podría hacer de manera digital, es más, hay muchas presentaciones que uno podría adecuarse a hacerlas más sencillas. En un momento se hizo una descentralización operativa para que no tenga que ir uno de la costa del Uruguay a Paraná o viceversa a otro lado, pero también yo creo que hoy se puede llegar a hacer trámite digital o presentaciones digitales, digamos, más allá que tenga instancias de certificación de firma, esas cuestiones que están por ahí reguladas por los colegios. Creo que podría haber un sistema más ágil. Hoy la tecnología lo permitiría, o sea, salimos de dar clases presenciales, los que damos clases en las facultades, y a mí me habían dicho que hace 3 años que yo iba a dar clases virtuales, no lo creía, y bueno, y ahora lo tuvimos que dar. Digamos, evidentemente la tecnología hizo posible que esto se lleve adelante, es perfectible, lógicamente, y creo que también debería, en la cuestión administrativa, empezar a incorporar otras tecnologías que hagan las cuestiones más sencillas. Y también la actividad de fiscalización y control puede ser mucho más específica hoy por hoy que hace unos años atrás. Bueno, gente, si no hay más preguntas, espero haber sido claro con la presentación. Esto es un tema que da para mucho, digamos, yo muchas veces he expresado opiniones tratando de ser lo más objetivo posible, con una mirada de construir, digamos, para adelante, que la gestión ambiental de la provincia nos toque de donde nos toque trabajar, cada vez sea mejor y que podamos apoyar al crecimiento de la provincia con una mirada de sustentabilidad. Eso también lo tenemos que tener claro, digamos. Yo trabajo mucho en el sector avícola y uno piensa que si hay 3.000 granjas, Entre Ríos debería poder tener 5.000 granjas, pero
que sea sustentable realmente, digamos, no tener más granja y más problemas, sino al contrario, digamos. Entonces tenemos que también empezar a pensar esto de otra manera, digamos, no simplificar en ponernos solamente en un extremo, sino ver cómo el industrial, cómo la autoridad de aplicación, cómo el poblador, digamos, empezar a buscar acuerdos, que es lo que más nos está costando últimamente, por lo que vemos, ¿no? Pero hay mucho para hacer y hay mucho potencial también técnico que se ve en estas reuniones, mucha gente con formación. A ver, nosotros nos ha tocado dar esta capacitación con Hugo, con Alfredo, con Elvio, pero a ver, entendemos que hay recursos humanos y hay muchas cabezas puestas para que esto sea mejor, y también entendemos que en el Estado también hay gente muy formada. Y bueno, hay que buscar la manera de aunar criterios y hacer que esto sea mejor. Digamos, sí se sabe que hay problemas, digamos, y bueno, si hay problemas hay que primero aceptarlo y después tratar de buscar alternativas para que esta presentación de trámite haga realmente una mejora en la gestión ambiental interna de los emprendimientos, no solamente obtener el papel, porque es como si yo me voy a estudiar para que me den un título, pero solamente para tener el cartón y no aprendí nada. De nada sirve. Digamos, esto tiene que servir para ordenar y para que desde ambos lados sepamos que tengamos que mejorar y tenemos que incorporar cuestiones que antes no estaban. Y esto también es una nueva realidad. Bien. Yo voy a pasar después la presentación, me comprometo a subirla, después la pasamos a PDF y quedamos con cualquier consulta, con el correo, y bueno, para seguir trabajando en las próximas presentaciones que se hagan de este curso, que lo veo como muy promisorio, y creo que va a ser un aporte para todos los que están participando. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, agradecemos mucho desde Unión Industrial a Fernando Raffo, muy clara la explicación. Recuerden que a través del grupo hemos hecho llegar todos los materiales del ciclo, en particular del encuentro anterior, y de este encuentro lo estaremos haciendo llegar también, tanto la presentación, si Fernando nos la facilita, si es tan amable. Muchas gracias, Fernando, así como también la grabación y el registro de toda la exposición. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias a Hugo y a Alfredo también, y a todos los asistentes. Quedamos a total disposición a través de los medios de comunicación que tenemos habilitados, y nos estamos viendo dentro de 2 semanas para dar continuidad a este ciclo de capacitación. Muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente a los expositores. Buenas tardes y que pasen bien. Buenas tardes.